Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a conocer instrumentos de la comunidad o de mi comunidad. Como ejemplo, yo voy a hablar de mi comunidad, es Quillacollo. En, en el municipio de Quillacollo, en mi comunidad, yo conocí estos tipos de instrumento, que es la tarca, la quena y la zampoña. Esos tres instrumentos son instrumentos de la familia de los aerófonos. Son instrumentos de viento. Y también hay estos dos instrumentos que son el charango y la guitarra. Y estos son de la familia de los instrumentos de cuerda. Y como último, aquí están los dos instrumentos, que es el tambor y el bombo. Y estos son de la familia de instrumentos de percusión. De esas son esas dos familias. Entonces, en la comunidad de Quillacollo, yo conocí todo este tipo de instrumentos, donde la tarca está hecha o fabricada en madera. Está fabricada en madera, que tiene su boquilla y casi al centro están los 6 orificios para poder tocar. Y el largo de la tarca llega a ser de 25 y hay otras largas que son hasta de 50 centímetros de largo. La quena es un instrumento también de viento que también utilizan más los grupos autóctonos y folclóricos, como es también podemos decir de la zampoña, que la zampoña está hecha de un material de choglia, donde ahí tienen dos, se podría decir dos filas, una arriba que es llamada macho y la que está abajo es llamada hembra. Entonces esas dos filas, ahí están toditas las notas para poder utilizar y tocar cualquier tipo de músicas. Entonces aquí en el charango, este es el charango. Entonces este instrumento se podría decir que es una imitación que se ha hecho cuando la llegada de los españoles vinieron y vieron un instrumento que es la vihuela que trajeron los españoles. Entonces los nativos de ese entonces lo quisieron hacer casi igual y entonces de esa manera al querer imitar, entonces ellos inventaron lo que es el charango. Y esto es la guitarra. Entonces la guitarra no es un invento, sino es una copia exacta del instrumento de origen español. Y aquí está el tambor, que es de la familia de los instrumentos de percusión. Este instrumento se toca con dos palitos que se llaman baquetas. Entonces, con esas baquetas y también el tambor y el bombo están en la familia de los membranófonos. ¿Por qué? Aparte de ser instrumentos de percusión, son instrumentos membranófonos, porque tienen unas membranas. Aquí se podría ver en este bombo, su membrana está hecha de un cuero de un animal. Y aquí está hecho de una membrana sintética de plástico, donde en el tambor, en el lado posterior, existen una fila de alambres, se podría decir que esos alambres se llaman cerchas. Otros también conocen esos alambres como charreteras. Y el bombo también se utiliza
que está también en la familia de los membranófonos, se puede utilizar un palo. Ese palito se llama mazo, a diferencia del tambor que sus palitos se llaman baquetas. Entonces esa es la diferencia. Y del bombo, su palito se llama mazo, para poder utilizar y sacar un sonido agradable. Entonces de esa manera conocimos los instrumentos de mi comunidad. Pese que estos instrumentos, se podría decir que la guitarra o el charango también no son oriundos de mi comunidad, pero sí se utilizan en mi comunidad. Entonces cada uno de ustedes tal vez conoce el instrumento de la tarca, de la quena o de la zampoña. Tal vez también conocen el charango, la guitarra, el tambor y el bombo. Y posiblemente también ustedes hayan visto que utilizan en su comunidad. Y aquí el instrumento, aquí dice, el instrumento que aprendió a tocar mi abuelito. Entonces, de un cuento de mi madre yo supe que mi abuelito había aprendido a tocar guitarra. Entonces ese instrumento de la guitarra fuimos nosotros aprendiendo como una herencia familiar. Tal vez algunos de ustedes también, su papá, su mamá, su abuelito o tíos, primos, han utilizado un instrumento y tal vez se han hecho enseñar ya ustedes con algún familiar. Entonces lo que ustedes van a hacer, lo primero es que van a colocar un título así, el instrumento que aprendió a tocar, tal vez su abuelito también, o su papá, o su mamá, y ahí ustedes lo van a dibujar el instrumento que aprendieron a tocar sus familiares en su comunidad, en la comunidad, como aquí dice, ¿no? Instrumentos musicales de mi comunidad. Entonces tal vez ustedes han aprendido, o sus abuelitos, o sus tíos, o sus papás han aprendido a tocar la tarca, la quena, la zampoña, el charango, la guitarra, el tambor o el bombo. Y si algunos de ustedes se han hecho enseñar tal vez una canción con estos instrumentos, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Van a colocar el título, el instrumento que aprendió a tocar mi, tal vez papá, o tío, o abuelo, y ustedes dibujan el instrumento. ¿Qué instrumento han aprendido a tocar sus familiares? Entonces eso sería la lección de hoy, chicos. Hasta luego. Gracias.